Muy buenas, bienvenidos a mi casa, soy Carlos Mila Manzano y nada, os voy a hablar hoy de lo que llevo normalmente en la mochila. Y de hecho lo he tenido fácil porque como estoy ahí completamente cerrado y no puedo ir al estudio, todo lo que os puedo enseñar es lo que literalmente llevo en la mochila, lo que llevaba en el último trabajo que hice antes de encerrarme. Y es un poco pues estas ópticas, ¿vale? Estas ópticas, estas cámaras y os voy explicando. Yo normalmente trabajo, cuando hago fotografía de estudio y trabajo en el estudio, trabajo con la 850. Y cuando hago fotografía de prensa, como ya os he dicho, trabajo con la Z6 por un tema de el peso de los archivos. A nivel de calidad de imagen estoy encantado con las dos cámaras, son una auténtica pasada, pero sí que es cierto que cuando tengo que hacer mucha fotografía, en el caso, por ejemplo, de reportaje y tengo que hacer fotografía en el Congreso o en el Senado, me implica hacer muchísimas fotos y el procesar los RAWs a nivel de peso y guardarlos y tener la copia de seguridad es duplicar el peso. Cuando para los medios a los que van destinadas estas fotografías, trabajar con la Z6 es más que de sobra a nivel de calidad. Entonces, siempre igualmente por seguridad, para que no me pase nada y que no me quede tirado sin cámara, siempre en mochila suelo llevar las dos cámaras, ¿vale? Digo suelo porque en el estudio es cierto que hay veces que tengo solo la 850, pero porque también en el estudio tengo alguna otra cámara más antigua que me podría salvar, o el estudio es todo mucho más tranquilo, mucho más preparado. Si tuviera algún problema con la cámara podría parar. En el caso de prensa esto no ocurre. En el caso de prensa tengo que tener la foto sí o sí, porque no depende de mí el momento, sino de lo que está ocurriendo. Entonces siempre las dos cámaras. A nivel de ópticas, yo por todo lo que hago en estudio y todo lo que hago de retrato, mis ópticas en su mayoría son fijas. Como veis, esto es con lo que suelo trabajar. Es cierto que también trabajo con un 70-200, pero es raro que utilice ese 70-200. De hecho está en el estudio y por eso no lo llevo en la mochila. ¿Con qué suelo trabajar? Para lo que es fotografía de producto, sobre todo de producto, macrofotografía, lo trabajo con el 105, ¿vale? Que es macro, el 2.8, y a veces utilizo el dupli, que el teleconverter por 2 en esta óptica funciona sin problema. He oído muchos comentarios de si solo valía para partir del 70-200. Yo con el 105 lo utilizo y no tengo ningún problema. Y de hecho lo utilizo muchas veces cuando tengo que hacer fotografías en el Congreso y tengo que hacer primeros planos y tengo distancia, puedo trabajar sin ningún problema con el teleconverter y con el 105, y tengo un 200 milímetros que con la Z6 y subiendo ISO ningún problema para poder trabajar. Luego, ópticas básicas con las que yo trabajo de retrato, 85-1.4, que para mí es mi óptica base, con la que hago muchísimo trabajo en el estudio, y cuando hago tema de reportaje social trabajo con el 85-1.4 y con el único zoom que tengo aquí, que es el 16-35, porque me da una gran amplitud y me permite hacer muchos juegos, tanto cuando hago cuando hago reportaje y demás. En el estudio es muy muy raro que lo utilice, ¿vale? Es un objetivo que no es obviamente tan luminoso como los fijos, es un f4, pero es estabilizado y para mí es una auténtica maravilla. Para trabajar grupos y demás, yo estoy encantado con esta óptica. Y luego el famoso objetivo base para todo el mundo, el 50 milímetros. En este caso es el 50-1.4, y yo es que soy enamorado de este objetivo porque pasas discreto, sobre todo para viajes. Me parece una gozada. Me encanta trabajar con el 85 porque hago mucho retrato cuando hago fotografía de viajes, pero con el 50 milímetros creo que tengo puedo mantener una distancia de unos 3 metros del sujeto y sacar la suficiente amplitud para que se entienda el entorno y seguir teniendo un buen retrato. Con el 85 hay veces que según los espacios me cuesta un poco más. Y esto es así de óptica, así de cámaras, con lo que llevo siempre en la mochila. Ya os digo, aparte de esto, de vez en cuando utilizo el 70-200,
pero hace mucho tiempo he tenido el 2470 y al final, por echar de menos la calidad óptica de las fijas, acabé decidiendo que en vez de 2470 me era más cómodo un objetivo más angular, que es el 1635 para el tema grupos, y para temas más de retrato, más medios cuerpos y demás, 50 o 85 dependiendo de la distancia. Espero que con esto os haya podido servir para aclararos. Sé que es un equipo raro, por eso os lo cuento, pero si fuera el típico objetivo de prensa o el típico equipo de prensa, perdón, o el típico equipo para estudio, pues no creo que no tendría tanto interés, pero sí que son ópticas que para mí son las que mejor me encajan y con las que más juego tengo, y considero que para lo que yo hago lo tengo completamente cubierto. ¿Es necesario que sean tan luminosas? Bueno, pues yo en el caso de los cursos siempre digo lo mismo. Para mí no es una cuestión de tener la mejor cámara o la última cámara, muchas veces, pero sin embargo en ópticas, o sea, por ejemplo, esta óptica tiene, pues esta óptica tendrá 7 años. Esta óptica puede tener 6 años, por ahí. Entonces, son ópticas que compré en su momento y que puedo seguir utilizando sin ningún problema durante, vamos, y espero que durante muchísimos más años. Dicho esto, que tengáis buena tarde y que disfrutéis del día. Chaito.